Y estas son las primeras imágenes, apenas ocurrido el accidente. Observen y escuchen cuál fue la reacción de las personas para con el Motorman y, por supuesto, al mismo tiempo, las primeras atenciones a los heridos. Estas imágenes fueron registradas con un teléfono celular. Allí ven ustedes la hora, 7:38. Habían pasado minutos nada más del momento del accidente. Y presten atención a dos hechos. Primero, por supuesto, la atención de los heridos, cuando todavía no había profesionales en el lugar. Y también cómo algunas personas increparon al Motorman. Repito, estos son los primeros minutos posteriores al momento del impacto, cuando el tren Chapa 5 no frenó a tiempo y se encimó sobre el andén. Esto fue registrado por una persona que se encontraba en el lugar con su teléfono celular. Todavía a esta altura no habían llegado los médicos. En unos minutos iban a ver la llegada de los primeros profesionales. Fíjense cómo intentan abrir con las manos las puertas del primer vagón. A esa altura el Motorman, bueno, al igual que el resto de los pasajeros, seguía dentro de la cabina. Después se supo que su nombre es Julio Benítez, fue derivado del hospital Zubizarreta con una fractura en el tabique nasal, un fuerte golpe en la cabeza. Comentan que por momentos perdió el conocimiento, lo cual también a muchos les llama la atención, digo, por lo que se comentó más tarde, ¿no? El robo de un disco rígido es la memoria en donde se guardan, entre otras cosas, las imágenes de la cámara de seguridad de lo que allí pasaba. Llevamos 2 minutos aproximadamente viendo este video. Esto nos permite entender en tiempo real cómo fueron las primeras reacciones. En un rato van a ver llegar a los primeros médicos, una ambulancia que se encontraba cerca. Y por supuesto después empezó el resto del operativo comandado por el doctor Crescenti. Ahí llegan los bomberos. Y más tarde vamos a ver lo que recién les comentábamos, ¿no? Pero solo que ahora lo vamos a poder ver, que es cómo mucha gente increpó al maquinista, todavía herido cuando era trasladado. Fíjense cómo todavía no logran abrir las puertas para atender a quienes estaban dentro del primer vagón. Allí sí, logran abrir las puertas, con lo cual algunos pasajeros van a más tarde poder empezar a descender y también muchos rescatistas van a poder empezar a subir para atender a los heridos. A esta altura sabemos que en total hubo 80 personas que debieron ser atendidas, la mayoría por golpes, algunos con fracturas.
Afortunadamente, y en medio de la tragedia, hay que decirlo que no hubo muertos en esta oportunidad y confirmaron oficialmente tanto autoridades nacionales como porteñas que todos los heridos están fuera de peligro. Lo que no quita, lógicamente, que se trató de un hecho muy grave que está siendo investigado en este momento por el juez Lijo, que ya pidió el secuestro de las cámaras de seguridad y también en su momento ordenó la detención del maquinista. Estas son las primeras imágenes registradas por una persona, un teléfono celular en mano, y pudo registrar lo ocurrido apenas 3 minutos después del momento del impacto. Más tarde se conoció el testimonio de una persona que dice haber viajado en el tercer vagón, que dijo que el maquinista se quedó dormido. Después hubo otras imprecisiones respecto a cuando le pidieron describir al maquinista, no supo decir si era joven, viejo. Es decir, es un testimonio, constantemente ustedes más tarde lo van a volver a ver en C5N, en donde, bueno, él argumenta que estaba en estado de shock, que había algunas contradicciones que hasta él mismo se daba cuenta que ocurría. Por supuesto que hay una diferencia entre hablar ante los medios y otra cosa es hablar ante la justicia. De todas formas, se está investigando la posibilidad de que el maquinista se haya quedado dormido. Es una de las posibilidades, solamente por la sospecha de que esto pudiera haber ocurrido, que el juez Lijo ordenó su detención, pero lógicamente son los primeros pasos, las primeras decisiones que casi por lógica tiene que tomar el juez. Después se sabrá, mediante pericias, mediante la revisión de la cámara de seguridad, ahora que lo encontraron, mediante el testimonio, tanto de pasajeros como de la indagatoria del propio maquinista, seguramente esto podrá echar algo más de luz acerca de este accidente que ocurrió a las 7:35 de la mañana. Este es el momento en el que intentan sacar al maquinista, uno de los 80 heridos que hubo como consecuencia del accidente. Ahí le tienen a su juego. Lo que ustedes ven son las primeras imágenes de este accidente, otra vez en el andén número 2. Es el mismo lugar en donde ocurrió la tragedia de Once. Este es el momento en el que sacan al maquinista, escuchen. Estas imágenes
entre otras cosas, nos permiten entender lo difícil del trabajo de los rescatistas y el hecho de que no haya cortes, que estemos viendo en tiempo real, desde hace 5 minutos, cómo fueron los primeros momentos después de la tragedia, también nos permiten sentir que estamos allí, ¿no? De las imágenes de desesperación. Piensen ustedes que a esa altura no se sabía cuánta gente había herida, no se sabía si había muertos. Los primeros en llegar fueron bomberos, también policías que estaban de custodia, tanto en la terminal como cerca. Y después, por supuesto, se puso en marcha, en realidad ya estaba en marcha, me refiero a que más tarde empezaron a verse los primeros médicos profesionales que llegaban allí a la terminal de Once. Otra vez en el andén número 2, aquel en donde se vivió la otra tragedia, la que provocó 52 fallecidos, ¿recuerdan? El 22 de febrero del año 2012. En esta oportunidad, afortunadamente, hablamos de heridos, 4 de ellos de gravedad, pero su vida no corre riesgo. Este es otro video registrado por otro pasajero, también con su teléfono celular. ¿Se durmió, hijo de puta? La concha de la madre. Este es otro video, entonces, que permite entender cómo fueron los primeros minutos después del choque. A esa altura no se sabía si había muertos, cuántos heridos eran. Ahora sí podemos hablar acerca de el saldo. Son 80 heridos. Todos fuera de peligro, ninguno en terapia intensiva, comentaban autoridades porteñas y nacionales. Uno de los primeros en ser rescatado fue justamente el maquinista Julio Benítez, increpado por algunos pasajeros. A esa altura tenía un golpe en la cabeza. Nos comentan que por momentos perdió el conocimiento, después lo recuperó. Digo, es un dato importante teniendo en cuenta lo que se supo después, ¿no? Aquello de que logró robarse el disco rígido en donde se registran, entre otras cosas, las imágenes de la cámara de seguridad. Hecho que permite distintas interpretaciones. Y estos gritos contra el Motorman tienen que ver con la sospecha que había en ese momento. Por supuesto, sigue siendo una sospecha hoy, no hay pruebas al respecto. Esto ocurrió hace horas nada más. La justicia tendrá la última palabra respecto a si el Motorman efectivamente se había quedado dormido o no. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo uno de los pasajeros.